Me llamo Matilde. Soy una mujer sencilla, nacida y criada entre las polvorientas calles de Milpa Alta, en el sur de Ciudad de México. Fui madre, esposa, cocinera, lavandera, e incluso sanadora de vecinos afectados. Y aún después de tanto vivir, sigo preguntándome, ¿por qué cuando una madre es humilde, la gente piensa que es tonta? ¿Demasiada amabilidad nos hace parecer débiles? ¿O podría ser que, cuando envejecemos, la gente deje de escuchar lo que tenemos que decir? Sé que hay muchas mujeres al otro lado con esta misma duda cruzada en el pecho. También pensé que estaba exagerando. Eso era algo que tenía en la cabeza. Pero lo que experimenté me demostró lo contrario. Hoy quiero contaros cómo fue el día en que entré, con el corazón abierto, en la casa de la familia de mi nuera. Traje pan, flores, una sonrisa en la cara, y volví cargando un dolor que nunca antes había sentido. Si alguna vez te has sentido invisible, si te han mirado de arriba abajo, solo porque no tienes educación o ropa fina, así que esta historia también es tuya, porque ese día descubrí quién era realmente mi familia. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Esa noche, mientras me lavaba las manos en la cocina de esa hermosa casa, escuché algo que no era para mí, pero que me atravesaba como un cuchillo. No grité, no lloré, no rompí ni un solo plato, pero fue allí donde una parte de mí murió, y otra, que ni siquiera sabía que existía, despertó. Si alguna vez has entrado en un lugar sintiéndote más pequeño, si alguna vez te has dado cuenta de que te juzgaban en silencio, solo por ser quien eres. Así que, quédate aquí conmigo. Esta historia no es solo mía, nos pertenece a todos. Y antes de contarte lo que escuché en ese susurro, quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. Si en algún momento sientes que esta historia suena como la tuya, deja un like, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. A veces, necesitamos contar nuestros dolores para no ahogarnos en ellos. Y cuando alguien escucha, la herida comienza a sanar. Gracias por estar aquí. Ahora sí, sigamos. Recuerdo bien mis mañanas allí en Milpa Alta, el olor del café de olla subiendo por la casa, la tetera vieja cantando en la cocina, y yo allí, con las manos ya marcadas por el tiempo, preparando los tamales que iba a vender en el mercado de San Pablo. La vida nunca fue fácil, pero tenía dignidad. Cada mañana, antes de irme, pasaba la mano por las mejillas de Gabriel, aún niño, y le decía, «Pórtate bien, hijo mío, el resto de la vida enseña». Sonrió con esos ojos infantiles que creen en todo. Y yo también lo creí. Crié a Gabriel con todo lo que tenía. Y a menudo, con lo que no tenía. Cuando necesitaba zapatos nuevos, lavé 3 bolsas más de ropa sucia. Cuando había una excursión escolar, dormía menos para preparar más comida y venderla antes. Recuerdo un día en que llovió toda la noche. El agua entraba por la ventana. Mojó mis papeles, mi ropa y mi colchón. Pero el uniforme de Gabriel, esta estaba seca. La había colgado sobre todo, como si fuera una bandera. Solo éramos nosotros 2. Y eso fue suficiente. Nunca supo de las veces que vendía la comida para el día para pagar los útiles escolares. Ni las noches en que cosía hasta que me dolía la espalda. No quería que lo supiera. Quería que soñara. Y soñó. Estudió. Aprobó la universidad, y se convirtió en ingeniero. Cuando me llamó para decirme que le había contratado una gran empresa constructora en Polanco, lloré suavemente en la cocina. Dijo que era emoción. Pero era una mezcla de todo. Alivio, orgullo, y ese miedo oculto de que su mundo estuviera demasiado lejos del mío. Empezó a correrse menos. Mucho trabajo. Mamá. Y lo entendí. Un niño criado no es un niño en prisión. Me repetía a mí mismo. Pero la casa se volvió más silenciosa. Su silla en la mesa del desayuno estaba vacía. La taza favorita, olvidada en la estantería. Aún así, recé por él cada noche. Encendió una vela para la Virgen de Guadalupe y pidió: «Protege a mi hijo. No dejes que se pierda en el orgullo de los grandes». Los domingos en la plaza seguían siendo buenos. Los vecinos me llamaban Doña Mati. Venían a por mis remedios caseros. Me contaban sobre sus nietas, sus maridos, el dolor. Escuché todo con paciencia, pero por dentro me preguntaba si estaba equivocado por echarla de menos. Hasta que un día, llamó. Su voz era seca, como si tuviera prisa. Dijo que quería presentarme a su prometida.
Se llama Laura. Madre. Trabaja en publicidad. Su familia es de Coyoacán. Me pareció precioso. Coyoacán era un barrio elegante, lleno de artistas, de historia. Estaba nerviosa. La cena es el próximo sábado. Pero es sencillo. ¿Vale? Sin exagerar. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Es sencillo. Como si supiera cómo hacerlo de otra manera. Pasé el resto de la semana cosiendo un vestido con tela que había guardado durante años. Hice pan dulce con canela, como hacía en sus cumpleaños. Cogí flores del jardín y las puse en una maceta de barro. Era lo mejor que podía ofrecer. Pero ese día, en medio de todo esto, te lo digo, se detuvo. Un instante en el que me detuve y miré mi propia vida. Saber, damos, y olvidarse de mirar si aún queda algo dentro de nosotros. A veces confunden nuestro amor con obligación, y nuestra humildad con debilidad. Si alguna vez has sentido eso, comenta abajo. Me dice, yo creo, o lo he vivido, solo para saber que no estoy solo en este sentimiento. A veces, una palabra de alguien que entiende es más sanadora que cualquier oración. Pero esa semana, todavía creía que todo iba a ser hermoso, que ir a casa de la prometida de mi hijo sería como ver empezar un nuevo capítulo de mi vida. Poco sabía. Esa cena sería el comienzo de un silencio que resuena hasta hoy. ¿Quieres saber qué pasó cuando llegué? ¿Verdad? Así que solo espera a ver qué he oído. Cuando entré en esa cocina, al día siguiente de esa llamada sobre la cena, mi corazón ya no estaba tan ligero. Intenté entretener la cabeza lavando la ropa de la semana, pero el jabón parecía resbalar más de lo habitual, y la espuma no se llevaba la inquietud que aún sentía. Antes de colgar, Gabriel había dicho que, es sencillo. Vale. ¿Mamá? La familia de Laura es un poco exigente. Fue rápido, como si lo dijera sin pensar, pero pensé, y como pensaba, siempre he sido sencilla, en alma, en habla, en ropa, pero en ese tono, de esa forma seca y apresurada, había algo que no encajaba con el hijo que crié. Gabriel nunca se avergonzó de mí, ni cuando iba al colegio con el uniforme cosido en el dobladillo, ni cuando los amigos se reían porque vendía tamales en la esquina. Siempre fue dulce, protector. Hasta ahora, intenté no encariñarme con esa frase. Pensé, es el nerviosismo, el cansancio, el trabajo duro. Siempre tenía muchas cosas en la cabeza. Pero cuando colgué, tuve el móvil en la mano unos minutos, mirando la pared sin ver. Quise llamar de nuevo, preguntar si todo estaba bien, pero no me importaba. Fui a la estantería. Cogí la tela azul que había guardado durante años. Era una tela que mi hermana me había dado antes de fallecer, y empecé a coser un vestido nuevo. Cosí como alguien que reza, línea por línea, punto por punto, preguntando por dentro, que no me siento bien con lo que mi corazón intenta advertirme. Durante la semana, seguí preparándolo todo. Recogí flores de mi jardín trasero. Las até con una cinta blanca que quedó del bautizo de Gabriel. Preparé pan dulce con cuidado. Lo envolví en un paño bordado por mí. Pero por dentro, un poco de tristeza empezó a retorcerse en mis entrañas. Era como si una parte de mí ya supiera que algo estaba cambiando, y no para mejor. El sábado, muy temprano, le llamé. Solo quería confirmar la hora, saber si podía traer algo especial, preguntarle si estaba bien. Contestó al tercer timbrazo. Su voz se seca. Hola mamá. Dime rápido que me voy. Respiré hondo. Solo quería saber si la cena sigue hoy. ¿A las 7? Sí. Mamá. Está confirmado. ¿Y puedo traer el pan dulce que te gusta? Hubo un pequeño silencio al otro lado. Oh. Mejor no. Mamá. Son más discreto con la comida. Mejor no llevar nada. ¿Vale? Vale. Hijo. Respondí, intentando no dejar que se me notara el nudo en la garganta. Nos vemos por la noche. Entonces, cuando colgué, me quedé quieto, sentado al borde de la cama, discreto con la comida. ¿Cómo puede una casa ser discreta con la comida? Donde crecí, la comida era abrazar, era respeto, era cariño en forma de olla caliente. Pero obedecí. Cogí el pan y lo dejé sobre la mesa. Cambié la cinta de flores por una más sobria. Elegí un collar que me dio mi madre. Y fui, de camino. Dentro del autobús, vi los coches pasar rápido, los edificios altos,
las ventanas con cosas que nunca tendría. Y pensé, ¿vive así ahora? ¿Se ha cambiado su mundo? Llegué a la dirección que me envió. Una casa adosada preciosa. Una de esas que salen en revistas. Verja de hierro con interfono. Jardín con piedras blancas. Cortinas cerradas como si ocultaran secretos. He tocado el timbre. Escuché risas dentro. La puerta se abrió. Laura, mi futura nuera. Era hermosa. Muy maquillada. Perfumada como una tienda cara. Sonrió. Pero sus ojos no sonreían juntos. Doña Matilde. Me alegro de que hayas venido. Entré con cuidado, con el jarrón en la mano, y el corazón se me encogió. La casa olía a incienso y comida que no reconocía. Vi a Gabriel de fondo, hablando con un hombre con americana. Cuando me vio, se acercó a mí. Me dio un beso rápido en la frente. Mamá, me alegro de que hayas llegado. Su tono no era de alegría, era una formalidad, como alguien que cumple con un protocolo. Me quedé de pie unos segundos, sin saber dónde poner las manos. Laura señaló el sofá. Puedes sentarte ahí. Te serviremos. No estaba acostumbrada a ese silencio. Silencio de personas que no se miran a los ojos, que hablan suavemente, como si tuvieran miedo de manchar la pared. Me senté, entrelacé las manos en el regazo, y miré a mi alrededor. Todo era hermoso, pero le faltaba alma. Había una falta de risas infantiles. Una olla, chisporroteando. El olor a cebolla dorándose en mantequilla. Había una falta de vida. Miré a Gabriel, hablando con sus suegros. La ropa estaba alisada. El pelo peinado hacia atrás. Parecía un desconocido. Un apuesto desconocido. Pero fría. Una pregunta empezó a crecer dentro de mí. Una pregunta que ya no me dejaba en paz. ¿Quién es este hombre al que crié con tanto amor? ¿Y por qué ahora parece avergonzarse de mí? La sala era demasiado grande. Y aunque estaba llena de gente, parecía vacía. Las risas que salían de la boca de esas personas no calentaban el ambiente. Y los ojos, incluso con maquillaje y sonrisas, siempre parecían mirar hacia arriba. Laura me presentó a su madre con esa dulce manera que vemos en una chica que aprendió buenos modales, pero no aprendió ternura. Esta es mi suegra, la señora Matilde, dijo, casi como si se disculpara por algo. Doña Patricia extendió la mano con una sonrisa en la esquina. Sin tocarlo directamente, era una mujer elegante, con un collar que debía valer más que todo lo que tenía en casa. Qué placer conocerte. Gabriel habló mucho de ti. Su tono era suave pero seco, un cumplido sin calidez, hecho solo para cumplir el papel. He traído pan casero. Lo he hecho yo misma hoy más temprano. Dije, extendiendo la bolsa con cuidado, como si entregara un regalo de alma. Laura lo recibió con una sonrisa contenida. Oh, qué placer. Luego lo ponemos para el café. Pero no lo hizo. Los panes estaban olvidados en una esquina del mostrador. Y vi con mis propios ojos cuando un camarero los recogió junto con la basura de otros paquetes. Me quedé callado. Bajé la mirada. Respiré hondo. Doña Patricia me preguntó de dónde era. Milpa Alta. Respondí. Frunció el ceño. Oh, está lejos. ¿Verdad? Zona rural. ¿Verdad? Y antes de que pudiera terminarlo, soltó. Es admirable que hayas conseguido crear un ingeniero por tu cuenta. ¿De verdad? Admirable. La palabra me sonaba como un premio de consolación. Como diciendo, enhorabuena por sobrevivir a la miseria. Tragué saliva. Sonreí educadamente. La conversación continuó. Un caballero habló de viajes a Europa. Otro elogió la nueva decoración de la casa. No entendí ni la mitad de lo que decían, pero fingí escuchar. Cuando intenté hablar del mercado de San Pablo, donde trabajé tantos años, vi que Laura y su madre intercambiaban una mirada, de esas que lo dicen todo sin decir nada. Me di cuenta, por primera vez, de que allí, en ese ambiente fragante, mi historia no valía nada. Eso que yo llamaba esfuerzo, ellos lo veían como vergüenza. Cuando mencioné los tamales que preparé, Laura estrechó suavemente la mano de su madre, como advirtiendo, «Basta». Y entonces, el camarero vino a servir la cena. Platos con nombres que no conocía. Cosas montadas como si fueran decoraciones. No comida. Gabriel guardó silencio. Me miró poco. Sonreí cuando alguien decía algo gracioso, pero no me incluía en los chistes. Era como si yo estuviera allí, pero desde lejos, como si tuviera dos vidas.
Y esa noche, yo invadí la que no era para mí. El vino circulaba y las conversaciones continuaban. Doña Patricia habló de un sobrino que estaba haciendo un programa de intercambio en Barcelona. Y uno de los primos de Laura comentó algo sobre gente que no sabe vestirse para eventos. No dijeron nombres, pero sé reconocer indirectos. Me acomodé en la silla, intentando mantener la postura. Con cada frase, con cada mirada, sentía que algo se rompía dentro de mí. Muy despacio, pero profundamente. No lloré, pero mi pecho estaba pesado, como si llevara una piedra. Nadie me preguntó por mi vida, mis sueños, qué me gustaba. Nadie quería saber de mí. Y más que eso, tuve la extraña sensación de que pensaban que Gabriel merecía algo mejor, como si ser mi hijo fuera un detalle embarazoso. A la hora del postre, ni siquiera probé lo que comía. El azúcar parecía sal, y el café parecía agua. Me sentía pequeña, acurrucada en mi silla. Casi me excuso para irme, pero me quedé. Por mi hijo, por la mujer que fui toda mi vida. Cuando terminó la cena, Laura me acompañó hasta la puerta, elogiando mi vestido de nuevo, con una mentira que se podría cortar con un cuchillo. Gabriel me dio un beso rápido, como despidiéndose de su compañero de trabajo. En el taxi de vuelta, me senté en silencio. La bolsa de pan seguía conmigo, ahora oliendo a desprecio. De camino de vuelta a Milpa Alta, apoyé la cabeza en la ventana, y vi cómo las luces pasaban rápidamente. Me preguntaba si ese mundo entero alguna vez estuvo realmente hecho para mí, o si yo era quien insistía en creer que la bondad abría puertas, pero lo peor aún estaba por venir, porque solo cuando iba a la cocina de esa casa, a lavarme las manos, escuché lo que no debía oír, y es entonces cuando, que todo empezó a cambiar. La cocina era grande, fría, lleno de metal brillante. Nada de eso me recordaba a casa. Era más bien un quirófano. Fui al fregadero, con las flores ya medio marchitas en las manos, y pedí permiso para lavarme las manos antes de irme. Nadie respondió, así que fui solo. Abrí el grifo despacio. El agua me corría por las manos con el olor a platos caros, y el jabón tenía un perfume que no combinaba con la piel gastada de la ropa. Mientras me frotaba los dedos, oí pasos detrás de mí, luego susurros. Eran yo, Laura y su madre. Vinieron a por algo de las gradas. Ni siquiera me vieron en la esquina. La voz de Laura fue la primera que oí. Seca. Rápida. Es muy sencilla. Mamá. Y la respuesta llegó como un dulce veneno. Me he dado cuenta. Si viene a la boda, que es discreto, parecerá un empleado. Me quedé paralizado. Las manos dejaron de moverse, pero el agua siguió fluyendo. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. Parecerá un empleado, como si fuera una ofensa, como si fuera vergüenza, como si ser lo que he sido toda mi vida, una mujer trabajadora, fuera algo que ocultar. Rieron suavemente. Laura dijo, Gabriel tiene que entender que ahora está en otro entorno. ¿No? Y la madre añadió, sí, no puedes mezclarlo todo. En ese momento, terminé de enjuagarme las manos. Cerré el grifo con calma. Cogí la toalla de cocina colgada de la puerta del armario, y me secé los dedos despacio, como si cada gesto fuera una oración. No los miré. Ni siquiera hice ruido. Volví a la habitación como si no hubiera pasado nada. Me senté. Esperé a que Gabriel se diera cuenta de mí. Pero siguió hablando con los tíos de Laura, riéndose de algún tema. El tiempo dentro pasaba lentamente. Pero dentro de mí, algo se aceleró. Un tipo de dolor que no era nuevo, pero que nunca había sentido por él. No estaba herido. Era duelo. Una parte de mí. Allí en esa cocina. Había muerto. En el coche de vuelta. No lloré. ¿Sabes cuándo el cuerpo se cansa de sentir? Eso fue todo. El conductor me miraba por el retrovisor de vez en cuando, como preguntando si estaba bien, pero no preguntó. Y no respondería. Miré de nuevo el ramo de flores que había cogido. Ahora colgando. Cansado. Como yo, en casa, puse el vestido con cuidado en la percha. Doblé el paño de cocina que cogí por cortesía y guardé todo. Me senté al borde de la cama. Escuché los grillos fuera y el silencio dentro. Me quedé allí un tiempo, sin saber si rezaba, si dormía, si desaparecía. Y mira, estoy aquí abriendo mi corazón, contando esta historia con todo el sentimiento que aún me queda. Si estás ahí escuchándome, deja un like en este vídeo.
Suscríbete al canal. No es por la fama. No. Es para nosotros. Como tú y para mí. No quedarnos callados. Porque sí. Lo hacemos. Y mucho. Y aún tengo mucho que contarte. Aquella noche terminó así. En silencio. Pero fue la última vez que me fui a casa en silencio. Porque al día siguiente, ocurrió algo aún más doloroso. Algo que me hizo ver claramente que mi lugar ya no estaba al lado de mi propio hijo. ¿Quieres saber qué era? Así que sígueme. Porque lo que vino después me destrozó de una forma que ni yo esperaba. El viaje de vuelta a casa fue demasiado largo. Aunque solo duró poco más de una hora, tomé el autobús desde la terminal de Coyoacán, con ese ramo marchito en el regazo, y el vestido aún oliendo al frío perfume de esa casa. Las luces de la ciudad pasaban junto a la ventana como si también me ignoraran. Como si fuera otra anciana cansada que regresa a algún rincón olvidado. En mi regazo, las flores parecían tan desgastadas como yo. Llegué a Milpa Alta y era tarde por la noche. La calle de tierra estaba tranquila. Las casas dormían. Abrí la puerta despacio, como si no quisiera despertar ni siquiera mi propio vacío. En la cocina, dejé el jarrón de flores sobre la mesa. Cayeron de lado, doblados, como si ya no tuvieran fuerzas ni siquiera para fingir ser hermosos. Fui al dormitorio. Me quité el vestido con cuidado. Lo colgué del gancho detrás de la puerta. Doblé el paño de cocina que había cogido como recuerdo. Y allí, me di cuenta. Estaba seco. Nadie la usaba. Nadie quería saber lo que había traído. Era cualquier trapo. Como yo. Me senté en la cama con las piernas pesadas. La casa estaba en silencio. Pero mi cabeza hacía ruido. Empecé a repasar cada detalle de la noche. La mirada de Laura. La risa contenida de su madre. El comentario cruel en la cocina. Y... más que nada, la forma de Gabriel. Mi chico. Me miró como si se mirara en un espejo que ya no quiere mirar. Como si le recordara algo que ahora me resultaba embarazoso. Eso fue todo. Vergüenza. Abrí el cajón de la cómoda. Saqué la vieja fotografía de Vicente. Mi marido. El marco ya estaba gastado. Pero su mirada seguía fija. Me senté de nuevo en la cama con la foto sobre las piernas. Nuestro hijo ha crecido. Vicente. Pero parece que ha olvidado de dónde viene. Hablé en voz baja, casi en un susurro, como confesando un pecado. Me quedé allí durante horas. Incapaz de dormir. La cabeza lo golpeaba todo. Recordé cuando Gabriel era pequeño y pedía ayuda con los deberes. Aunque apenas sabía leer. Recordé las noches en que lloraba con dolor de muelas, y yo le cantaba para que se durmiera. Incluso con mi cuerpo destrozado, recordé su olor. Pequeño, con el uniforme escolar arrugado, diciendo un día te daré una casa bonita. Mamá. Y mira allí. Lo consiguió. Simplemente se le olvidó invitarme a vivir dentro de casa de verdad. La noche pasó y ni siquiera lo vi. El cielo se despejaba poco a poco. Pero dentro de mí, seguía oscuro. El alma parecía estar cubierta por un peso que no podía explicar. Me levanté, hice café, pero ni siquiera lo bebí. Puse la tetera al fuego por costumbre. El sonido de la ebullición me dio cierta sensación de normalidad. Fui a barrer el jardín, pero la escoba solo arrastró hojas sin quitar lo que me asfixiaba dentro. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta de que ya no pertenecemos a un lugar que antes llamábamos hogar? Eso es lo que sentí. Pero el lugar era el corazón de mi propio hijo. Esa mañana sonó el teléfono. Era él. Su nombre apareció en la pantalla, y mi corazón dio un vuelco. Respondió. La voz vino del otro lado. Normal. Como si no hubiera pasado nada. Como si la noche anterior hubiera sido algo. Hola. Mamá. ¿Has llegado bien? Respiré hondo. He llegado. Perdona si estabas un poco fuera de lugar. ¿Sabes? Mi suegra es muy exigente. No respondí. Continuó. Pero a todo el mundo le gustabas. Laura también. Entonces, casi me río. Una risa triste. Sin fuerzas, terminamos la llamada diciendo que pronto vendría aquí a dejar una invitación de boda. Y colgó. Muy rápido. Como si no me hubiera arrancado ni un trozo la noche anterior. Volví a mirar la fotografía de Vicente. Si lo hubieras visto, también te dolería. Pensé. Pero ahora solo estoy yo aquí para aguantar. Y fue allí, con ese café frío en la taza, y el sol entrando por las rendijas de la ventana, cuando entendí que algo había cambiado dentro de mí. Aún no era ira, fue una decepción, una tristeza que no lloraba,
Solo pesaba. Pero lo que aún no sabía era que en los días siguientes, ese dolor crecía, y que la invitación que Gabriel iba a hacerme vendría con una nueva herida, uno que nunca olvidaría. El día que fui a ver el nuevo piso de Gabriel empezó gris. El cielo estaba pesado, sin viento, como si incluso el tiempo supiera que algo iba mal. Me llamó por la mañana. Dijo que Laura viajaba por trabajo y que podía pasar a ver el lugar. Te traeré un café por la tarde. Hay pan integral. Esas cosas que le gustan a Laura. Dije que no pasaba nada. Preparé unas galletas de almidón que le encantaban de pequeño, aunque sabía que quizá ni siquiera las tocara. Cogí el autobús. 2 trayectorias hasta el barrio donde ahora vivía. El edificio era moderno, lleno de cristal y flores encargadas. Había un portero que me miró de arriba abajo antes de dejarme pasar. Subí en el ascensor, con la caja de galletas en el regazo y el corazón se me encogió. Gabriel me recibió con una camisa blanca y el pelo mojado. Parecía tener prisa. ¿Quieres café? Yo sí. Acepté. Por cortesía. Me senté en el salón. Un sofá ligero que incluso me daba miedo de ensuciarme. Todo allí era hermoso, pero sin el olor de casa. Mientras él se iba a duchar, yo estaba sola mirando cosas. Sobre la mesa había papeles esparcidos por todas partes. Pensaba que era algún plano, proyecto, lo que fuera, pero al mirar más de cerca, vi lo que era. La lista. Lista de invitados, boda de Gabriel y Laura. Mi corazón latía más rápido, no por curiosidad, sino por miedo. Me acerqué con cuidado, como si estuviera prohibido. Mis ojos recorrieron cada línea, una a una, nombre por nombre. Me he caído. Los tíos de Laura, los primos de su padre, colegas de la empresa, el jefe del sector, hasta que llegué al tramo donde, en cualquier matrimonio, estaría el nombre de una madre. Y lo que leí fue: invitado de la empresa, Inge, Martín Ruiz. Mi nombre no estaba. No hay mención. Ninguna frase con doña Matilde, ni siquiera una simple madre del novio. Nada. Cerré los ojos. Sentí la sangre caliente subir por la nuca, pero me controlé. Doblé el papel con cuidado, como si no quisiera molestar, ni siquiera la hoja. Volví a sentarme en el sofá. Cuando salió del baño, con la toalla alrededor del cuello y el pelo despeinado, sonrió. ¿Y qué te ha parecido? Le miré. Vi al mismo chico que un día me cogió de la mano con miedo de ir al colegio. Pero ahora era un hombre adulto. Y sin embargo, tan ciego, precioso. Hijo. Muy hermosa. Trajo el café. Sonreí. Sujeté la taza con ambas manos. Sus manos temblaban un poco. ¿Estás bien? ¿Mamá? Preguntó. Lo soy. Hijo mío. Estoy bien. Sí. Di un sorbo por costumbre. Era demasiado amargo. Nos quedamos allí unos minutos más. Dije poco. ¿Y él? Como siempre. No se dio cuenta. Me llevó hasta la puerta. Me dio un beso en la frente. Lo que sea. Llámame. En el ascensor, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero las lágrimas no cayeron. Se quedaron allí, atrapados, igual que las palabras que nunca dije. En la calle. Me senté en la parada del autobús con la caja de galletas en el regazo. Intacta. Llegué a casa y fui directo al dormitorio. Me tumbé con ropa y todo. Me quedé mirando al techo durante horas. La lista. Esa lista. Estaba ahí, pegado a mis ojos. No era solo un papel, era un mensaje. Un mensaje claro de que, en ese momento de su vida, yo era solo un detalle desvanecido. Un detalle que quería ocultar. Y fue allí, esa noche, tumbado con el corazón hecho pedazos, cuando pensé en algo que me acompañaría durante mucho tiempo. A veces, el dolor más profundo no viene de quienes nos odian, viene de la persona que más queríamos. Si has venido conmigo, no sueltes mi mano. Aún no te lo he contado todo. Lo que pasó después cambió la forma en que veía el mundo, a mi hijo, e incluso a mí misma, porque aún habría una sorpresa, una última humillación, una herida que, esta vez, no iba a curarse tan fácilmente. ¿Sabes de qué hablo? Así que, quédate aquí conmigo, porque hay más. Esa noche, después de volver del piso de Gabriel y ver con mis propios ojos que ni siquiera mi nombre encajaba en el papel de su vida, me senté sola con mi caja de costura sobre el regazo. Sus manos, ya callosas,
Buscaban hilo y aguja por costumbre, como si intentara coser lo que había roto por dentro. Empecé a hacer dobladillos a una sábana vieja. Era simplemente para no pensar. ¿Sabes? No. Solo para ocupar los dedos y distraer el corazón. Pero entonces, sin querer, mis ojos se posaron en una pequeña caja que guardo en el armario, oculta en un paño bordado por mí mismo. Abrir. Ahí estaba. Una pequeña medalla de oro. Una de esas medallas baratas del colegio, con un nombre escrito torcido en la parte trasera: Gabriel Hernández, primer premio, concurso de disfraces. Me vi de nuevo. Hace 20 años. En una calurosa noche de octubre. Gabriel tenía 9 años. Volvió a casa del colegio emocionado, diciendo que iba a haber un concurso de disfraces y que quería ir como soldado revolucionario. Me reí. ¿Soldado? ¿Hijo mío? ¿No quieres ir de mago? Es más fácil. Pero se plantó. Quiero ser como Emiliano Zapata. Pero no tenía dinero. Nada. Esa semana, apenas tuve que pagar la gasolina. Y entonces, fui a mi baúl, donde guardaba poca ropa que solo llevaba en ocasiones especiales. Cogí mi vestido azul marino, el único bonito que tenía, y respiré hondo. Empecé a cortar en tiras, pieza a pieza, con el corazón apretado. Cada corte era una resignación, pero también fue un acto de amor. Cosí su disfraz a mano, costura a costura. En la noche, a la luz de las lámparas, hice un sombrero, una faja, incluso un bigote postizo con lana. El día del concurso, se fue de allí sonriendo como nunca antes, y cuando volvió con la medalla colgada del cuello, corriendo para mostrármelo, lloré suavemente, escondido en la cocina. He ganado. ¡Mamá! He ganado. Y pensé, ganará muchas más cosas. Guardé esa medalla como alguien que guarda todo nuestro corazón dentro de un pequeño metal. Ahora, años después, con la medalla aún en mis manos, miraba la pared del salón, el mismo lugar donde aún colgaba el retrato de Gabriel de niño, con una sonrisa desdentada y ojos soñadores. Y me pregunté, ¿dónde se perdió este chico? ¿En qué momento del camino el amor que le di se convirtió en una fuente de vergüenza? ¿Sabes? Hay un dolor que es diferente al de todos ellos. No es físico. No es gritar. Es entonces cuando nos damos cuenta de que todo nuestro sacrificio ha sido olvidado, que a quienes creamos con lo mejor que teníamos, ahora finge que no ha venido de donde vino. Si alguna vez has sentido esto, esta mezcla de orgullo en el pasado y abandono en el presente, comenta aquí. Me dice, te entiendo o sé cómo es, porque a veces, solo necesitamos saber que no estamos solos con este silencio dentro de nosotros. Me senté allí, con la medalla en el regazo, cosiendo recuerdos y tragando tristezas. Pero de dentro de mí, algo empezaba a cambiar. Aún no era ira, era algo más tranquilo. Una especie de coraje que solo despierta el dolor. Porque si pensaba que yo era solo una sombra de su vida, se equivocaba. Y lo que ocurrió días después, era la grieta la que faltaba. Una frase saliendo de su boca, simple, rápida. Pero eso me destrozó por completo. Y fue entonces cuando empecé a planear mi respuesta. ¿Quieres saber qué me dijo? Así que escucha con atención, porque el próximo capítulo fue lo más inesperado de todo. Apagué el móvil un lunes por la mañana, sin aviso, sin multa, sin explicación. Acabo de colgar. Las guardaba en el fondo del cajón, junto con las gafas de lectura y la cinta para el pelo que llevaba cuando Gabriel era pequeño. Cerré la puerta principal con llave. Cerré las cortinas. Ya no pongo un pie en el mercado, ni en la plaza, ni en la misa dominical que siempre ha sido mi consuelo. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Y quizá, en ese momento, eso era exactamente lo que quería. Los días empezaron a pasar de una forma extraña. El silencio se apoderó de la casa como si fuera un visitante que venía a quedarse. Por la mañana, abrí la ventana solo para mirar las nubes, sin esperar a que me dijeran nada. A veces se sentaba en el banco del jardín y miraba la rama seca de la guayaba que había plantado Vicente. Ni siquiera una sombra era suficiente. Pobrecita. Igual que yo. Empecé a coser como una máquina. Sin parar, paño sobre paño. Un parche en el dolor. Hice fundas de almohada, faldas, toallas. Todo sin un destino. Era como si cada puntada quedaba fuera un hilo arrancado de mi corazón. Pero lo necesitaba. Necesitaba silenciar al mundo para que solo me escuchara a mí. Los vecinos llamaron a la puerta.
Doña Mati, ¿cómo estás? Escuché, pero no respondí. La señora Lourdes dejó una bolsa de pan una mañana. Su hijo me dijo, a través de la rendija de la verja, mi madre está preocupada por ti. Solo asentí, pero no la abrí. Dentro de la casa, solo el sonido de la vieja radio les acompañaba. Tocaba viejos boleros, de esos que hablan de ausencia, anhelo y promesas rotas. Cada verso me parecía escrito. Gabriel llamó varias veces al día. Los mensajes de voz empezaron con calma. Mamá, ¿está todo bien? Desapareciste. Luego cambiaron. Mamá, por el amor de Dios, respóndeme. Y por fin, llegaron casi desesperadamente. Euclid, se acerca la boda. Laura pregunta por ti. Llámame. Mamá, por favor. Pero no me importaba. Solo escuché. Cada mensaje era una nueva puñalada. Su voz, aunque intentaba sonar dulce, ahora me parecía distante. Era como oír a un desconocido llamar madre sin entender el peso de esa palabra. Pasé noches enteras despierto. Me senté al borde de la cama y recordé cada etapa de mi vida con él. El olor a polvo en el cuaderno del colegio, el día que se cayó de la bici, y yo salí corriendo con el corazón en la boca. Las veces que vendía la comida en la fiambrera, solo para comprar las zapatillas que él quería. Ahora solo era una pieza de su rompecabezas, una parte que no encajaba con el nuevo marco. Fue en esta semana de silencio cuando entendí que a veces, cuando todo se rompe, hay que retirarnos, no rendirnos, sino reinventarse. No sabía qué iba a hacer, no sabía qué fuerza me quedaba, pero empecé a sentir, en el fondo, como una chispa oculta entre las cenizas, que algo estaba cambiando. Yo, que siempre me quedaba callada para no molestarme, empecé a darme cuenta del peso de lo que dejaba ir por amor, y por primera vez en muchos años, empecé a pensar en lo que quería, no como madre, no como viuda, sino como mujer, y fue entonces, al séptimo día de mi desaparición, cuando ocurrió algo inesperado, un golpe en la verja, fuerte, insistente, y una voz, al otro lado, que nunca habría imaginado oír en ese momento. ¿Quieres saber quién fue? Así que quédate conmigo, porque lo que pasó allí, fue el comienzo de un giro que nadie esperaba. Al octavo día, abrí los ojos antes de que el gallo cantara. La casa seguía sumida en la oscuridad, pero dentro de mí, algo se iluminaba. Me senté despacio al borde de la cama. El suelo helado de mis pies me recordaba que seguía vivo, y con los pies en el suelo. Respiré hondo, como si tirara del último hilo de valor que quedaba. Fue en ese momento cuando me di cuenta. No iba a ir a la boda, no por enfado, no por orgullo, pero por respeto. Me respeto a mí misma, a lo que fui, a lo que soy, a la historia que construí con las manos llenas de callos y el corazón lleno de amor. Me levanté, puse agua a hervir, como hacía todos los días, pero en ese, el café no era solo una bebida, era un ritual. Cogí la taza azul, la favorita de Gabriel de niño, y me aferré fuerte. Recordé la última vez que tomó café aquí, y lo mal que me miró a los ojos. La decisión estaba tomada. No iba a ir, no iba a sentarme entre gente que me mira como si fuera invisible. No sonreiría en fotos en las que luego me cortarán el teléfono. No iba a fingir que era una celebración, cuando en realidad era un desfile, y yo... Un error en el disfraz. El sobre con la invitación llegó 2 días antes. Se dejó en el buzón. Sin entrada, sin visita, solo el nombre del novio y la novia en letras doradas. La abrí con cuidado. Era precioso. Sí, papel grueso, olor a perfume caro. Pero dentro, no había calor. Solo etiqueta. Leí las palabras con calma. Luego lo doblé y fui al armario. Abrí el cajón de cuentas antiguas, el que guardo facturas atrasadas y cartas bancarias que nadie más envía. Puse la invitación ahí, en el mismo lugar donde se guardan las cosas que duelen, pero donde aprendemos a vivir juntos. Luego fui al altar que tengo en la cocina. La imagen de la Virgen de Guadalupe me miró con compasión. Encendí una vela, cogí mi rosario y recé todo lo que había pasado. Un misterio por cada dolor que tragaba en silencio. Cada Ave María era un punto de sanación. Después de la última oración, escribí en un simple papel: que Dios bendiga esta nueva etapa. Con cariño, tu madre. La doblé, la metí en un sobre y la dejé apoyada contra la ventana.
junto con las galletas que él nunca tomó. Ese día no lloré. No temblaba. No sentí miedo. Sentí alivio. Como si, al no ir, por fin estuviera volviendo en mí. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿ayudarme a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees. A veces, todo lo que necesitamos es que nos escuchen. Pero te digo, cuando llegó el día de la boda, descubrí algo que no esperaba, algo que no planeé yo, pero que cambió por completo el curso de todo. ¿Quieres saber qué era? Así que prepárate, porque la vida aún tenía una forma curiosa de poner todo en su sitio. El domingo de la boda, mientras todos se preparaban con prisa, maquillándome y laca, me puse mi falda larga de algodón y mi habitual blusa blanca. Me até el pelo con la pinza de nácar que recibí en mi 50º cumpleaños y fui a la misa de las 7, como hacía desde antes de que naciera Gabriel. La iglesia de San Bernardino de Siena era serena, llena de ese olor ancestral a madera y flores secas que siempre me traía paz. Me senté en el tercer banco, a la izquierda, mi sitio habitual. El sacerdote habló de humildad, del valor de la verdad, y yo, entre una oración y otra, le pedí a Dios que solo me diera serenidad para continuar. No deseaba hacerle daño a nadie, simplemente no quería seguir viviendo como si todo lo que hacía por amor hubiera sido borrado. Fue después de la bendición final, mientras aún jugueteaba con los rosarios, cuando escuché una voz familiar. «¿Doña Mati?» Miré hacia arriba. Era Carmen, la Carmen de cuando era solo una niña pequeña, que vivía con su abuela en la casa de la esquina. Me dio un abrazo fuerte, de esos que rompen el hielo del tiempo. «¿Cuánto tiempo? ¿Hija mía?» Y ella, sonriendo. «No has cambiado nada. Hablamos allí mismo, en la puerta de la iglesia». Me dijo que ahora era abogada, graduada en la UNAM, con una oficina en el centro. Dije que estaba orgulloso. Me cogió de la mano y, como alguien que lee el alma de los ancianos, preguntó si todo estaba bien. Dudé, pero algo en mí, quizá el cansancio de sostenerlo todo sola, me hizo contar. Le conté lo de la boda, la lista de invitados, el comentario en la cocina, cómo me trataron como una vergüenza oculta. Carmen escuchó todo en silencio, con el rostro serio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Doña Mati, recuerdo a la señora que me llevaba al colegio cuando mi abuela estaba enferma. Compraste mi primer cuaderno precioso. Y ahora me toca a mí devolver algo a la comunidad». Me quedé sin palabras. «¿Corresponder cómo?», pregunté. Y fue entonces cuando abrí aún más mi corazón. Le conté algo que casi nadie sabía. Que la casa donde vivía Gabriel, la misma hecha de cristal, con muebles modernos, estaba a mi nombre. Porque hace años, cuando él quería comprar el piso y no tenía suficientes ingresos, yo era el garante. Firme. Todos los papeles estaban registrados a mi nombre como propietario. Solo para ayudar. Y nunca pedí nada. Nunca lo mencioné. Ni siquiera cuando dijo que lo compró con mucho esfuerzo. Carmen me miró como alguien que encuentra oro en un lugar olvidado. Tienes algo valioso en tus manos, y no para vengarse, pero para asegurarse de que el respeto ya no sea una limosna. Quedamos en vernos en su despacho. Dijo que me ayudaría a actualizar los documentos, a arreglar todo, con notarización y escritura actualizada. No vas a hacer esto por odio, pero por la justicia, porque fuiste tú quien construyó esta familia, no quien llegó ahora queriendo borrar tu historia. Salí de la iglesia con el corazón pesado, pero de pie. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una elección en mis manos, no para hacer daño, sino para protegerme. Y si crees que eso fue todo, esperar, porque la vida aún me iba a mostrar que cuando una mujer como yo decide plantarse, nadie puede fingir que ella ya no existe. Lo que pasó la semana siguiente, lo estropeaba todo, y Gabriel finalmente me miró de nuevo, solo que esta vez, con otros ojos. ¿Quieres saber qué era? Escucha, porque lo que viene ahora, nadie lo imaginó. La semana después de la reunión con Carmen, fui a buscar una carpeta vieja que guardaba en una caja de cartón, al fondo del escritorio, detrás del armario del salón. Era un mueble viejo, hecho de madera oscura, que mi Vicente trajo de un colegio público, y que iba a tirar. Arreglé los cajones, apliqué barniz y, desde entonces, se ha convertido en mi escondite para papeles importantes.
santos de promesas cumplidas y recuerdos que el tiempo no ha tomado. Carmen había pedido algunos documentos antiguos y, como siempre, mantuve todo en orden, pero fue allí, entre recibos amarillentos y facturas de luz atrasadas de la última década, donde encontré algo que me heló el pecho, un sobre marrón, escrito a mano, con la letra de Gabriel cuando aún era pequeño. Lo reconocí desde lejos. Contrato. Financiación. La abrí con cuidado. Dentro había una copia del contrato del apartamento donde vive hoy. Miré línea por línea, despacio, y entonces vi un número, un valor de entrada, un valor demasiado alto para el salario que tenía en ese momento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cerré los ojos, y el recuerdo llegó como un rayo. Esa lata de galletas, la vieja lata azul con tapa de aluminio, donde escondía lo poco que ahorraba mes tras mes. Era mi tesoro secreto. Toda pobre mujer tiene uno. Un lugar donde guardas el qué pasaría si... ¿Y si se acaba el gas? ¿Y si la salud falla? ¿Y si algún día necesito alejarme de todo? Fue allí donde, durante años, puse las monedas, el cambio de las fiambreras, lo que sobraba de la feria. Recordaba claramente el día que abrí la lata para saber, y me di cuenta de que estaba vacía. Le pregunté a Gabriel si sabía algo. Él respondió que quizás se me había olvidado ponérmelo, y ni siquiera me había dado cuenta. Me lo creí. Quería creer, porque a veces, la mentira contada con dulzura duele menos que la verdad seca. Ahora, con el contrato en mano, vi que esa parte de esa entrada al apartamento, esa hermosa casa donde vive con una mujer que me llama criada a sus espaldas. Dinero, el que reuní en secreto, con tanto esfuerzo, sin preguntar, sin consultar, sin dar las gracias, usado en silencio, como si no fuera nada. Me senté en el sofá. El papel temblaba en mi mano, le ardían los ojos, y cayó la cuenta. La traición no empezó ahora, venía de lejos, era sutil, pero constante. Con cada decisión, con cada omisión, me dejaban a un lado. Era útil. Nunca me reconocían. El amor usado como crédito, el silencio usado como permiso. Y yo me quedé allí, inmóvil, repasándolo todo. Las noches de guardia para cuidarle con fiebre, el frío en sus pies en invierno, porque la manta era corta y dormía acurrucado, los callos en las manos de la lavandera. Y ahora, saber que incluso el techo que él llama un logro, también me tiene el sudor. ¿Sabes? A veces un recuerdo llega y lo cambia todo, como una llave que gira dentro de nosotros y desbloquea una sensación que fingimos que no existía. ¿Alguna vez has tenido un recuerdo así? De esos que aparecen de la nada y de repente hacen que todo encaje, o se desmorone. Si alguna vez has pasado por algo similar, o conoces a alguien que haya vivido una historia así, comenta aquí conmigo. Me dice, ¿lo entiendo? ¿O lo he sentido? Porque cuando compartimos un recuerdo, no pesa tanto. Volví a guardar el papel en la carpeta, pero no en la parte trasera del escritorio. Lo junté con los documentos que Carmen pidió, porque ahora, más que nunca, sabía que no era solo papel. Era la prueba. Formaba parte de mi historia. Pero lo que no esperaba, eso era lo que vendría poco después. Una invitación inesperada. Una visita que lo cambiaría todo otra vez. ¿Te imaginas quién llamó a mi puerta días después? Yo tampoco. Pero cuando vi quién era, sabía que la vida aún tenía un giro más por delante. Y esta vez, no era yo quien iba a quedar boquiabierto. Llegué al restaurante de Polanco con el corazón latiendo lentamente, intentando parecer tranquilo pero sintiendo cada paso firme sobre el frío mármol, como si fuera una declaración silenciosa de que seguía entero. Me puse mi vestido oscuro, sencillo pero limpio y planchado, y me puse la bufanda azul sobre los hombros, recordando aquellos días en Milpa Alta, cuando un trozo de tela podía significar comodidad o orgullo. Entré en la sala y los camareros me miraron con esa cortesía automática de quienes sirven a personas acostumbradas al lujo. Pero no estaba allí para que me sirvieran, ni para impresionar. Gabriel ya estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con vistas a la avenida Presidente Massari. Parecía ansioso, agitando la servilleta entre los dedos. Cuando me vio, intentó sonreír, pero fue forzado, un gesto que no llegó a sus ojos. Me senté frente a él y respiré hondo, sintiendo el recuerdo de cada día que cuidé de él a solas. Mi hijo adulto, con un traje impecable, pero con el corazón aún envuelto en hábitos que no eran míos.
Matilde. Comenzó, con voz baja. Tú, es diferente. Sonríe levemente, pero no débilmente. Gabriel, me alegro por tu matrimonio. Realmente. Pero creo que me he dado cuenta de algo. Algo que duele. Mi amor ya no es bienvenido. Abrió mucho los ojos. Parecía desconcertado. Mamá, estás exagerando. No es así en absoluto. Asentí. Despacio. No. Gabriel, no es una exageración. Es la realidad. Sabía que no quería hacerme daño, pero también sabía que había decidido ignorar lo que ocurría a su alrededor. Y yo estaba allí para hacer imposible que esto continuara. Del fondo de la bolsa saqué un sobre marrón sencillo. La puse sobre la mesa entre nosotros. Y mis manos descansaron encima. Pesadas pero firmes. Aquí están los documentos de la casa. Gabriel, la casa donde vives sigue a mi nombre. Pero no te preocupes. No he venido a coger nada. Solo quiero que sepas lo que tienes. ¿Y de dónde viene? Tragó saliva, abriendo los ojos de par en par. Por un momento, el silencio del restaurante fue absoluto, y sentí que cada segundo se alargaba, como si todo el mundo nos estuviera mirando. Me miró a mí, luego al sobre, y de nuevo a mí. No salió ni una palabra. Esa sutil vergüenza de alguien que se da cuenta de que ha estado viviendo una mentira cómoda, sin imaginar nunca la fuerza que puede tener la verdad. Vi a Gabriel tragar saliva con dificultad. La sonrisa que intentaba seguir deshaciendo. No era la ira lo que quería provocar. No era humillación. Era la conciencia. Necesitaba sentir el peso de la verdad. Pero sin que yo tuviera que gritar o gritar. La justicia silenciosa tiene ese sabor amargo pero limpio. Es firme sin necesidad de hacer daño. Cogí mi taza de café, que hasta entonces no había estado tocada. Y sonreí de nuevo. Esta vez con ternura. Sin prisas. El café estaba bueno. Dije con calma, y me levanté. Gracias por la compañía. Gabriel. Estaba bien. Pero creo que mi parte aquí ha terminado. Abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Simplemente asentí. Cogí la bufanda, y me dirigí hacia la salida. Cada paso resonaba como si yo estuviera dejando no solo el restaurante, sino también una lección invisible que él no podía ignorar. Al irme, sentí el sol de Polanco rozar mi rostro, mezclándose con el aroma del café y la ciudad, como si la vida susurrara que ese momento era solo el principio. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que aceptar ser menospreciado o ignorado. Y fuera, en la acera iluminada, respiré hondo y pensé, la verdad tiene una fuerza que el tiempo no puede borrar. Gabriel aún tendrá que lidiar con esto. Tendrá que mirar a los ojos de su madre y reconocer el valor que siempre ha existido. Pero yo salí de la luz, entera, consciente de que la justicia emocional, la que no requiere gritos ni confrontación, es la más poderosa de todas. ¿Qué hará ahora con esta información? ¿Entenderá finalmente lo que significa respeto? ¿O seguirás intentando fingir que nada ha cambiado? No sé, pero de algo estoy seguro. Algo grande está a punto de suceder. Y ni siquiera él imagina cuánto pueden mover el mundo a su alrededor la paciencia y la fortaleza de una madre. Esa mañana, me desperté temprano como de costumbre, con el sol entrando por las ventanas del salón e iluminando cada rincón de mi apartamento en Milpa Alta. Había algo diferente en el aire, una claridad tranquila que no sentía en mucho tiempo. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café olla humeante. Miré el espacio vacío frente a mí y respiré hondo. Durante décadas, puse a Gabriel por delante de todo. Oculté mi dolor. Trabajé hasta cansarlo. Pero ahora era hora de que algo cambiara. Cogí la lista de servicios que llevaba para él. Seguro médico. La compra del mes. Los pequeños traslados que ayudaban con las facturas del piso que decía haber conquistado por su cuenta. Cada objeto era un recordatorio silencioso de todo lo que había hecho sin esperar nunca nada a cambio. Pero algo dentro de mí susurró. Matilda. Es hora de cuidarte. Me puse el abrigo, cogí el bolso, y caminé hasta el banco. La calle estaba tranquila, el sol reflejándose en las viejas fachadas de ladrillo, mezclándose con el aroma del pan fresco de las panaderías cercanas. Entré. Saludé al gerente que me conocía desde hacía años y le expliqué, con una calma firme que parecía crecer con cada palabra, que quería cerrar todas las cuentas conjuntas y cancelar todos los servicios que tenía para Gabriel. No había ira en mi voz, solo una decisión silenciosa y resuelta.
Mientras firmaba los papeles, surgieron recuerdos. Las noches que me quedaba despierta, pagando las facturas con un ojo cerrado por el cansancio, equilibrando cada céntimo para que mi hijo tuviera comida en la mesa, ropa limpia y libros en las manos. Recordaba cada día en que me negaba pequeños lujos para asegurarme de que no se le escapara nada. Pero ahora, por primera vez, no se trataba de castigarle. Se trataba de liberación. Me bajé del banco y caminé por las estrechas calles de Milpa Alta, sintiendo el viento frío en mi rostro. Cada paso parecía simbolizar un corte invisible que estaba haciendo, no contra Gabriel, sino contra décadas de rendición silenciosa que habían sido ignoradas. Fui generoso. Sí, pero permití que mi amabilidad se usara como una comodidad. Y ese fue el momento de poner límites, de crear un espacio donde pudiera respirar. Volví a casa y me senté en la mesa del salón, mirando los papeles que había cogido del banco. Sentí una extraña paz, una ligereza que no había sentido en años. Por primera vez, me di cuenta de que cuidarme no era egoísta, era supervivencia emocional. Por fin podía mirarme al espejo sin sentirme culpable por ser independiente, por priorizar mis necesidades. Y mientras caminaba por el apartamento, rebuscando en los cajones, acomodando las telas bordadas que mi madre me había dejado, me di cuenta de que estaba reconstruyendo mi propio espacio interior. El silencio ahora era mi aliado, no una carga. No hubo gritos, ni lágrimas delante de Gabriel. Solo una decisión firme, tomada con calma y dignidad. Había cortado el apoyo económico, pero más que eso, estaba cortando la asignación para que me subestimaran o manipularan mi vida. El teléfono sonó varias veces ese día. Llegaron mensajes de Gabriel, cada uno más ansioso que el otro. Preguntó, sugirió, casi suplicó, pero no respondí, no porque quisiera hacerle daño, sino porque por fin necesitaba sentir el valor de mis propias decisiones sin interferencias. Cada caricia era un recordatorio de que el mundo reaccionaba a mi decisión, y eso me hacía más fuerte. Esa noche, me senté junto a la ventana, mirando las luces lejanas de Ciudad de México. Los pájaros aún volaban entre los viejos edificios, y el viento traía consigo el olor del mercado, las flores, el café recién hecho. Sentí que una sonrisa se asomaba, tímida pero real. Había algo liberador en saber que mis acciones no necesitaban ser reconocidas ni aprobadas. Podía simplemente existir, entero, sin ceder a los caprichos de los demás. Y allí, a la tenue luz de mi salón, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una transformación profunda. La ruptura silenciosa con Gabriel fue simbólica. Significaba que ya no sería invisible, ni olvidada, que mi historia, mis esfuerzos y mi amor silencioso finalmente tuvieran un lugar dentro de mí, y ya no a merced de juicios o expectativas externas. Al volver a poner mi abrigo en la percha, sentí que algo estaba a punto de cambiar en mi relación con Gabriel. Aún no lo sabía, pero ese corte, hecho con calma y dignidad, transformaría la dinámica entre nosotros. No estaba destruyendo nada, solo estaba estableciendo la verdad sobre mi valor. ¿Qué sentirá Gabriel cuando se dé cuenta de que, durante todos estos años, cada céntimo, cada cuidado, cada gesto silencioso de amor, tuvo un valor inconmensurable? ¿Verá la generosidad como algo dado por hecho? ¿O finalmente se dará cuenta de que esa mujer sencilla de Milpa Alta, a la que llama madre, tiene una fuerza que nadie se ha atrevido a medir? Y mientras guardaba los papeles, con un sentido de logro y el corazón tranquilo, un pensamiento cruzó mi mente. No siempre es necesario enfrentarse con palabras fuertes o gritos. A veces, la acción silenciosa, firme y constante habla más fuerte que cualquier discusión. Pero aún quedaba más por venir, porque recortar el apoyo financiero era solo el primer paso de un viaje mayor. Algo me decía que las respuestas que buscaba, y la justicia que aún necesitaba sentirse, estaban llegando, y necesitaba estar preparado para lo que se me presentara. ¿Te imaginas lo que hará Gabriel cuando descubra toda la verdad sobre la mujer a la que siempre ha llamado madre? Los días posteriores a la boda fueron silenciosamente transformadores. Y sentí, desde mi pequeño apartamento en Milpa Alta, cada cambio sutil que ocurría en la vida de Gabriel y Laura. No necesitaba llamadas ni mensajes para darme cuenta de que algo se estaba rompiendo. Las calles de Ciudad de México continuaban con sus rutinas, con vendedores ofreciendo tamales y tortillas picantes, pero sus vidas empezaban a mostrar grietas
que antes eran invisibles para todos, menos para mí. Laura, aún adaptándose al mundo que su madre tanto apreciaba, ya no sonreía con facilidad. Gabriel, mi hijo, parecía cargar con un peso que ya conocía muy bien, el de intentar equilibrar expectativas que nunca encajaban con él. Las primeras noticias llegaron a través de vecinos y conocidos comunes. Pequeños informes que cruzaban la ciudad como susurros. Laura comentó en voz alta que necesitaba reducir su jornada laboral para centrarse en las exigencias de su familia, cuidar su imagen. Fiestas, viajes de estatus. Recordaba cada mañana cuando me levantaba antes del sol para asegurarme de que Gabriel tuviera lo que necesitaba. Ropa limpia, café caliente, zapatos secos incluso después de la lluvia. Y ahora, veía que la ausencia de esta rutina simple y acogedora empezaba a echarse de menos. Gabriel empezó a buscarme en pensamientos y recuerdos. Aunque no podía admitirlo, sentía el vacío de mi silencio, la ausencia de la cafetera hirviendo en la cocina, el pan fresco que hacía con cariño, e incluso las pequeñas notas que dejaba en su mochila de niño. Cada gesto mío había sido un ancla silenciosa en su vida, y ahora se daba cuenta, quizá por primera vez, de que ya no estaba ahí. El sofisticado mundo que habían elegido le pasó factura emocionalmente, y nadie pudo reemplazarlo. Mientras tanto, Laura, intentando adaptarse a las expectativas de su madre, hizo comentarios mordaces sobre mí, sin darse cuenta del peso de cada palabra. Tu madre es encantadora, decía, ignorando por completo los años de sacrificio silencioso que me habían sostenido. Creo que nadie se da cuenta realmente de lo pequeñas que pueden erosionar la seguridad de alguien, aunque vayan dirigidas a otro. Observé desde lejos, sin exponerme, y sentí una mezcla de tristeza y justicia silenciosa. Recuerdo una tarde, sentado en mi mesa, mirando las flores del jardín que cuidaba con tanto cariño, pensando, hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando podamos ayudar a otro corazón a respirar. Me gusta este vídeo y apúntate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Era como si mi silencio hubiera cumplido su función, pero también se había convertido en una advertencia. El mundo exterior, con toda su sofisticación y riqueza, no ofrecía la estabilidad emocional que mi vida sencilla podía dar. Y Gabriel empezó a notarlo, aunque sin entenderlo del todo. Las conversaciones que me llegaban estaban llenas de frustración contenida. Gabriel se quejaba de decisiones que no eran suyas, de presiones de la nueva familia que no podía entender. Laura, por su parte, se quejaba de pequeñas molestias, olvidando por completo que la vida de lujo y estatus venía con normas y exigencias que yo nunca tendría que soportar. Sentí escalofríos al darme cuenta de que cada decisión que habían tomado para buscar estabilidad ahora les dejaba vulnerables al vacío emocional que habían ignorado. En el fondo, me di cuenta de que la ausencia de mi apoyo, que antes era invisible, casi natural, ahora se había hecho concreta. Dependían de mí de una forma que ni siquiera sabían. Gabriel, mi hijo, se enfrentaba ahora a un dilema: seguir las reglas impuestas por una vida de apariencia, o reconocer que la simplicidad, el afecto genuino y la dedicación silenciosa tienen un valor que ni el dinero ni el estatus pueden comprar. Cada pequeño gesto que había hecho a lo largo de los años empezó a resonar en su memoria, creando una tensión que sabía que inevitablemente sentiría. Empecé a observar los mensajes intercambiados con cautela. Me habló mentalmente, recordando cada consejo, cada guía silenciosa que le ofrecía en pequeñas acciones. Y Laura, en su prisa por encajar en un mundo que no era el suyo, empezó a sentir el peso de las expectativas de su madre. Sabía que en algún momento la realidad afectaría a su orgullo y a su sentido de superioridad, porque la vida verdadera, la construida con amor, paciencia y pequeñas acciones diarias, no puede ignorarse mucho tiempo sin que aparezcan las consecuencias. Lo que más me intrigó fue observar cómo el vacío del confort material empezaba a revelarse. Gabriel, acostumbrado a mi presencia constante y al apoyo invisible que ofrecía, ahora se encontraba solo ante decisiones difíciles. Y Laura, con toda la educación y riqueza que heredó, empezó a darse cuenta de que el dinero no crea seguridad emocional. Me sentí en paz, no por venganza, sino porque vi que finalmente tendrían que enfrentarse a la realidad del verdadero valor de las personas. Mientras caminaba por mi jardín, regando las flores,
Sentí el mismo frío y calor que sentí años atrás cuando Gabriel era niño, y necesitábamos improvisar para que tuviera todo lo que necesitaba. La diferencia ahora era que ya no tenía que hacer nada para complacerme. La naturaleza, silenciosa, fue mi único testigo. Cada flor, cada hoja parecía susurrar que la paciencia, la generosidad y el silencio traen su propia recompensa. Y allí, mientras el sol se ponía sobre Milpa Alta, me di cuenta de que la ausencia de mi apoyo financiero y emocional había empezado a mostrar sus efectos. Gabriel empezó a darse cuenta del valor de lo que siempre había tenido, pero que nunca había visto. Laura, a su vez, empezó a enfrentarse a la realidad de que la riqueza no sustituye la comprensión, el cuidado y el amor verdadero, y yo, Matilde, finalmente sentí el primer aliento de justicia silenciosa, la que no requiere gritar, solo presencia y observación cuidadosa. Pero algo aún estaba por venir. Sabía que la prueba real aún no había ocurrido. La ausencia de mi apoyo había causado disturbios. Pero la revelación completa sobre el valor que llevaba estaba a punto de llegar en silencio. Gabriel se daría cuenta de que el consuelo y la paz que creía encontrar en el sofisticado mundo de Laura y su madre nunca podrían compararse con los que yo siempre le había ofrecido. Y la pregunta que me acompañó, al cerrar el grifo y respirar hondo, fue, cuando por fin le llegara esta revelación, ¿cómo reaccionaría? ¿Estarías preparado para entender que la generosidad silenciosa, el amor discreto y la dignidad cotidiana son tesoros que ningún dinero puede comprar? Y yo, sentado de nuevo con mi té, miré por la ventana y suspiré. La vida sencilla que había construido, llena de sacrificios y momentos tranquilos de amor, por fin mostraba su valor, y sabía que el siguiente capítulo, el inevitable enfrentamiento, revelaría si Gabriel y Laura estarían preparados para ver la verdad que llevaba durante décadas. La revelación que se avecinaba prometía cambiarlo todo. ¿Te imaginas el impacto que puede tener una madre silenciosa, paciente y justa cuando decide dejar que la verdad se revele? Los días que siguieron a la decisión de cortar el apoyo financiero de Gabriel estuvieron marcados por una calma inquietante, como si la vida se reorganizara silenciosamente a mi alrededor. Pasaba las mañanas sentado en la mesa de la cocina, viendo cómo el sol entraba por las estrechas ventanas de mi apartamento en Milpa Alta, preparando café de olla y pensando en la secuencia de los acontecimientos. Cada gesto mío tenía un peso invisible, una consecuencia que, sabía, empezaría a revelarse de formas inesperadas. Gabriel, acostumbrado a mi presencia constante y al cuidado silencioso que ofrecía, empezó a sentir el verdadero impacto de mis decisiones. Pero la vida, como siempre, tiene sus propias formas de enseñar lecciones que el corazón necesita aprender de la experiencia. Fue un martes por la tarde, mientras doblaba ropa a una abrigadora del tendedero, cuando llegó el primer aviso concreto, un aviso oficial en el buzón. El sobre parecía normal, pero sabía exactamente qué contenía. Gabriel estaba a punto de descubrir, lo más claro posible, que la propiedad donde vivía no era del todo suya, como siempre había creído. Había guardado la verdad en silencio durante años, usando mi paciencia y discreción como escudo. Pero ahora era el momento de actuar, no con ira, sino con justicia silenciosa. Respiré hondo antes de abrir el sobre y leí cada línea con atención. La venta de la casa sería legalmente posible, ya que todos los documentos estaban correctos, firmados y actualizados. Cada palabra parecía pesar toneladas, pero sentí un alivio silencioso. No busqué venganza, buscaba libertad y respeto por mi propia vida. Al mismo tiempo, imaginé la reacción de Gabriel. Probablemente entraría en pánico, no por un problema económico, sino por la percibida pérdida de algo que nunca fue solo una propiedad. La seguridad, la casa que le había guardado, el recuerdo de años de cuidado silencioso que ahora estaba a punto de enfrentar. Sabía que el impacto emocional sería profundo, y la serenidad que había mantenido hasta entonces sería mi mejor arma. La justicia no tiene que gritar, y lo aprendí de cada lágrima silenciosa, cada noche despierta y cada sacrificio que hice para criar a mi hijo. Cuando por fin llegó a Milpa Alta, mi puerta estaba abierta, y yo estaba allí, con las manos envejecidas entrelazadas delante, mi sencillo vestido y una expresión tranquila que él no conocía.
Entró como si se enfrentara a un destino inevitable, con pasos rápidos y jadeando. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Solo el peso de lo que estaba por venir flotaba en el aire. Se acercó, dudando, como si a cada paso se diera cuenta de que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «Madre», comenzó, con la voz temblorosa, intentando encontrar la razón de mis acciones. «¿No podemos hablar de esto?» «No puedes. No puedes vender la casa así», le interrumpí con un gesto suave de la mano. Manteniendo la calma, «Gabriel, hijo, no se trata de haceros daño. Nunca fue eso. Pero esta casa nunca me ha dado paz. Nunca fue mía. ¿Ni tuya? ¿Cómo crees? Ahora necesito un lugar que me reciba, que realmente me pertenezca». Tragó saliva, y por primera vez me di cuenta de que las palabras iban más allá de cualquier conversación anterior. Hubo un largo y pesado silencio, donde el tiempo parecía detenerse. Gabriel buscó una duda, una vacilación en mis rasgos, pero no la encontró. Mi mirada era firme. No había resentimiento, solo la verdad que había tardado en mostrar. Parecía sorprendido, como si presenciara un cambio repentino que no podía controlar. «Tú, no puedes hacerme eso», dijo, con la voz quebrada, casi susurrando. Respiré hondo, y respondí con la serenidad que había cultivado durante décadas. «Hijo, ya has tomado tus decisiones. La vida que eligió, con Laura, con su nueva familia, es diferente. Por fin, solo estoy tomando mis propias decisiones, sin miedo, sin culpa». En medio de esta tensión, sentí una oleada de compasión y, al mismo tiempo, una fuerza profunda. Pensaba en cada momento que estuve con él, cada noche sin dormir, cada pan de dulce desayuno, cada vez que ocultaba mis propias lágrimas para que pudiera sonreír. Todo esto culminó ahora, en un instante de verdad, cuando se dio cuenta de que había perdido algo que ningún dinero podía reemplazar, el amor incondicional que siempre le había ofrecido en silencio. Me permití una pausa y dije en voz baja, casi para mí mismo: «Gabriel, hijo, hay cosas en la vida que no se pueden comprar ni recuperar». Me miró y, por primera vez, vi una vulnerabilidad genuina en sus ojos. No era miedo a perder su hogar, sino la realización de que mi presencia, mi amor y mi rendición nunca habían sido solo apoyo material, eran la base de la vida que siempre había conocido. Y ahora, con mi decisión de vender, sentía el vacío de lo que había ignorado, el peso de la ausencia que nunca valoró. Sentí que el corazón se me apretaba, pero al mismo tiempo me llenó una claridad serena. No necesitaba demostrar nada a nadie, ni buscar una reconciliación inmediata. Mi justicia silenciosa no se basaba en la humillación, sino en mostrar que la vida tiene consecuencias naturales por las decisiones tomadas, sin tener en cuenta el amor y el cuidado que sostienen a las personas. Gabriel finalmente enfrentó la realidad. Su madre, a quien siempre había visto como una presencia constante y eterna, ya no sería una sombra silenciosa a su disposición. Y en medio de la conversación, mientras él suplicaba, empecé a darme cuenta de que esa era la primera lección real que recibiría sobre la responsabilidad, el respeto y la percepción del valor. «Lo entenderás, hijo», dije, con voz firme pero suave, «que hay cosas que el dinero nunca puede comprar. Te cuidé en todos los sentidos posibles, pero también tienes que aprender que cada acción tiene su peso y cada decisión tiene consecuencias». Permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra, sintiendo la realidad golpear la puerta como nunca antes. Observé su silenciosa transformación, sintiendo que por primera vez, Gabriel no podía simplemente ignorar el pasado, ni depender de mí para todo. Necesitaba enfrentarse a las decisiones que tomó, a las prioridades que se fijó y, sobre todo, darse cuenta del valor de lo que siempre estuvo disponible para él. Mientras respiraba hondo, intentando organizar sus pensamientos y palabras, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza al ver que la inocencia y confianza que ofrecí fueron subestimadas, pero alivio por ejercer finalmente mi derecho a vivir en paz y dignidad. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, con una claridad casi espiritual, de que la mayor justicia no es la venganza, sino la verdad silenciosa, que deja a cada uno con lo que merece sentir. Y, aunque sabía que esa escena marcaría para siempre su memoria, miré a los ojos de Gabriel y le dije: «Hijo,
Tuviste tu oportunidad de valorar lo que tenías. Y ahora verás lo que es ser la ausencia de algo que nunca debe subestimarse. Por fin entendió. No con palabras, sino en el silencio y la gravedad de la situación. Que había perdido algo que el dinero nunca podría reemplazar. El amor incondicional. La paciencia y la dedicación de una madre que siempre le puso por encima de sí misma. Cuando salió de mi casa, abatido y pensativo, cerré la puerta con calma. Sintiendo una paz que no sentía en años, sabía que la vida le había dado una lección difícil pero necesaria, y que a partir de ese momento, nada sería igual que antes. La justicia silenciosa, construida con paciencia, fe y amor, finalmente se había manifestado, y mientras observaba la luz de la tarde iluminar mi patio trasero, pensé para mí misma, la verdadera riqueza de una madre no reside en lo que se puede dar en dinero, sino en la profundidad de lo que se da con el corazón. Y ahora, mientras me siento a tomar el té y respirar, me pregunto, ¿cuándo se dará cuenta Gabriel de que el amor que siempre tuvo a su disposición fue el mayor tesoro de su vida? Entenderá que algunas ausencias, incluso las silenciosas, enseñan más que cualquier conversación o explicación, y sobre todo, podrá llevar esta lección consigo, para no tener que aprenderla de la forma más dolorosa otra vez. Aquel domingo en casa familiar de Laura, empezó como cualquier otra reunión familiar, con risas ensayadas y conversaciones sobre viajes y negocios, pero sentí, desde lejos, que algo estaba a punto de cambiar. Me senté en el banco de la plaza central del barrio, viendo a los niños correr, el mercado alrededor bulliciando, y mi corazón latiendo en silencio, porque sabía que la noticia de la venta de la casa ya empezaba a difundirse. Poco después, recibí una llamada ansiosa de Gabriel. Mamá, están comentando sobre la casa. Respiré hondo y respondí con calma, sin juzgar, solo confirmando que todo estaba dentro de la ley, que era la decisión correcta para mí, y que él tenía que enfrentarse a la realidad de sus decisiones. Cuando llegué a casa de los suegros para la reunión, sentí la tensión en el aire, una mezcla de expectativa y arrogancia que siempre ha caracterizado ese hogar. Laura sonreía, pero sus ojos delataban preocupación. Y doña Patricia y don Eduardo, sus padres, mantenían ese aire de superioridad que siempre me molestaba. En cuanto empecé a hablar con algunos familiares, escuché a un primo comentar de forma casi casual, como si fuera un detalle: «He oído que tu madre está vendiendo su casa. ¿Está bien?». El murmullo cruzó la sala, y pude ver el impacto que causaba. Incluso sin gran alarde, Laura y sus padres intercambiaron miradas rápidas, cada gesto lleno de juicio velado y desprecio. Gabriel, que hasta entonces había intentado mantener la compostura, empezó a temblar ligeramente. Me di cuenta de que la realidad finalmente le alcanzó. Miró a su alrededor, con la mirada fija en su familia, y en unos segundos, un valor silencioso le hizo alzar la voz, rompiendo la atmósfera superficial y controlada de la reunión. Ella pagó esta casa con su sudor, y les dejé tratarla como basura. La sala cayó en absoluto silencio. Las palabras de Gabriel no eran solo una protesta. Fue la realización de años de abandono emocional e ingratitud, y vi el cambio inmediato en la expresión de todos. Doña Patricia palideció y don Eduardo apartó la mirada, intentando disimular su sorpresa, pero fue en vano. Laura, confundida y avergonzada, dio un paso atrás y se retiró, incapaz de mantener su habitual pose de superioridad. El aire se volvió pesado. Cada persona presente podía sentir el peso de la verdad. Mantuve la mirada firme pero serena, sabiendo que la justicia silenciosa cumplía su papel sin necesidad de palabras adicionales. Gabriel continuó, ahora más seguro, explicando cómo siempre me respetó, pero nunca se dio cuenta de cuánto llevaba, de cuánto cada sacrificio suyo se sostenía con noches sin dormir, con ahorros ocultos, por amor incondicional. Habló con emoción, pero sin enfado, solo revelando la verdad que todos habían intentado ignorar hasta entonces. Doña Patricia y don Eduardo intentaron responder, pero se dieron cuenta de que cualquier palabra sonaría vacía ante la magnitud de lo que Gabriel expresó. No necesitaba explicar detalles. Cada gesto, cada frase, tenía suficiente peso para derribar el falso telón de seguridad y estatus que siempre habían cultivado. Podía sentir, por dentro, la mezcla de tristeza y alivio. Tristeza al ver que tantas décadas de esfuerzo
eran invisibles para los ojos de quienes no lo verían. Y alivio por ser testigo finalmente del reconocimiento de lo que siempre ha sido mi derecho. Respeto, dignidad y verdad. Mientras observaba, recordaba todas las pequeñas acciones de Gabriel, que había tapado tantas veces, recordando cada noche lluviosa que lavaba su ropa, cada pan de dulce preparado para él, cada fiesta improvisada para que no se la perdiera nada, y me di cuenta de que, a pesar del dolor que sentía, ese momento fue la confirmación de que la paciencia y el amor verdadero siempre encuentran la manera de manifestarse, incluso después de años de silencio y desprecio. En ese momento, miré a Gabriel y le dije en voz baja, casi para mí mismo, pero con la esperanza de que me oyera: hijo, la vida siempre revela la verdad en el momento justo. Me miró, reconociendo la fuerza que tenía, y por primera vez me di cuenta de que el chico que crié se había convertido en un hombre capaz de ver más allá de las apariencias, de valorar lo que realmente importa, y entonces me di cuenta de algo crucial. La caída no fue solo de Gabriel, sino de todos aquellos que intentaron menospreciar el amor, el esfuerzo y la dignidad, el dinero, el estatus, las comparaciones. Nada de eso importaba frente a la verdad que ahora pendía en la sala como un peso innegable. La humillación que sentían no era por lo que perdieron materialmente, sino por el reconocimiento de lo que nunca podrían comprar: respeto, integridad y amor genuino. Al acercarse el final de la reunión, me sentí extrañamente ligero. No había necesidad de gritar, regañar, ni crear conflictos adicionales. La justicia se manifestó de forma silenciosa pero absoluta. Gabriel ahora llevaba la conciencia de lo que había hecho, y todos a su alrededor eran conscientes de que la verdad, aunque lleve tiempo, siempre encuentra su camino. Pero incluso con el silencio impundente, una pregunta permanecía en el aire: ¿cómo reaccionarían Gabriel y Laura a las lecciones aprendidas ese día? ¿Y si serían capaces de reconstruir algo real y completo en medio del abismo que ahora se abría ante ellos? Sabía que la vida seguiría adelante, y que muchas conversaciones, decisiones y reflexiones seguirían siendo necesarias. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sentí que el equilibrio se había restablecido, que se había manifestado la justicia moral, y que el amor verdadero, silencioso y paciente, finalmente había sido reconocido. Y al salir de la habitación, viendo a Gabriel absorber cada detalle de la situación, me pregunté en silencio: ¿hasta dónde puede llegar la verdad para transformar corazones endurecidos? ¿Y cuántas personas están dispuestas a aprender, incluso cuando todo lo que han conocido parece desmoronarse? Sabía que la respuesta a esa pregunta se revelaría en los próximos días, y Gabriel aún tendría mucho que entender sobre el valor, el respeto y la esencia del amor incondicional. Cuando finalmente llegué a Tepoztlán, sentí un profundo alivio que no sabía que existía dentro de mí. El pequeño pueblo parecía un abrazo silencioso, con sus montañas verdes a su alrededor, y el viento que traía el olor a flores y tierra mojada. Mi nuevo hogar era pequeño, sencillo, pero todo mío. Cada ladrillo, cada puerta, cada ventana tenía mi marca, mi historia, mi derecho a existir sin tener que demostrar nada a nadie. Colocé mis pocas cosas con cuidado, ordené la cocina, preparé la cama y, por primera vez en muchos años, respiré sin prisa, sin culpa, sin miedo a ser juzgada. En el jardín trasero, planté hierbas, albahaca, romero, tomillo, recuerdos de la vida que siempre había admirado y que ahora podía cultivar en paz. Cada planta que brotaba me recordaba que la vida es lenta, paciente, y que por fin podía ser paciente conmigo misma también. Por la mañana, me sentaba en el porche con mi café de olla, observando los pájaros, escuchando el canto lejano de las mujeres que iban al mercado, y sentí que mi existencia finalmente tenía un ritmo propio. Ya no había prisa, no había más expectativas de otros que me asfixiaran. Volví a bordar las telas como hacía de joven, y poco a poco empecé a venderlas en el mercado de Tepoztlán. Entre una venta y otra, conocí a otras viudas, mujeres que, como yo, llevaban historias de sacrificio y amor silencioso. Hablamos de los niños, de la vida, de la fe y la esperanza. Era tan reconfortante darse cuenta de que no estaba sola, que había otros que entendían el valor de perseverar sin alboroto. Con ellos, compartí risas,
recuerdos y pequeños secretos de alegría que la vida sencilla nos ofrece. No sentí la necesidad de hablar de Gabriel o Laura. No había rencor en mi corazón, solo una nueva claridad. Había cumplido mi papel, enseñado lecciones valiosas, y ahora podía permitirme vivir para mí mismo. Mi sonrisa empezó a ser discreta pero sincera. Era una sonrisa que nadie necesitaba aprobar, que nadie podía comprar ni disminuir. Cada amanecer era la confirmación de que mi libertad emocional ya no dependía de la aprobación de nadie, sino de mi propio respeto por mí misma. En la pared del salón colgué un solo cuadro. En ella estaba escrito: con mi letra, era bueno, me olvidaron. Pero ahora, soy libre. Cada vez que miraba esas palabras, sentía una paz tan profunda que parecía llenar no solo mi hogar, sino también los recuerdos de todos los años de sacrificios silenciosos. Era como si ese espacio simple, rodeado de montañas y viento, hubiera absorbido todo el dolor, toda la injusticia, y me hubiera devuelto una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Durante los primeros días, noté lo pequeñas cosas que me daban una alegría genuina. El aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros, el suave toque de las hierbas en mis manos, la sonrisa sincera de los vecinos. Cada detalle de la rutina diaria se convirtió en una celebración de la libertad conquistada. Vivía para mí misma, sin tener que medir esfuerzos, demostrar valor, o agradar a alguien que nunca entendería mi vida. Y sabía que, incluso desde la distancia, Gabriel aún llevaría en su corazón las lecciones aprendidas, que el amor no siempre se expresa a través de las apariencias, el estatus o la riqueza. Pasé horas sentado al borde del jardín, mirando el cielo azul y las nubes que pasaban lentamente. Pensé en las muchas noches que lloré en silencio en Milpa Alta, en las dificultades que soporté para criar a Gabriel, en los sacrificios que nadie reconocía, y me di cuenta de que cada lágrima, cada esfuerzo oculto, cada gesto de amor silencioso, me había llevado a ese punto. Una vida simple, plena y digna, donde ya no necesitaba cuestionar mi valor. En el mercado, la gente me trataba con amabilidad. Algunos conocían mi pasado y me respetaban por lo que había construido. Otros no sabían nada, pero eso no importaba. Aprendí que el respeto verdadero no es algo que se exija, sino algo que se gana viviendo con integridad, fe y amor. Podía ver en cada rostro, en cada conversación, que la vida sencilla traía verdadera alegría, diferente de la ostentación que tanto observaba en Coyoacán. Por la noche, me sentaba en el porche, mirando las luces lejanas del pueblo y reflexionando sobre mi trayectoria. Sonríe para sí misma, recordando el dolor, las pérdidas y también las victorias silenciosas. Por primera vez, sentí que todos los años de trabajo, lágrimas y dedicación, no fueron en vano. Había conquistado la paz que anhelaba, no con dinero ni con la aprobación de otros, sino con el respeto hacia mí mismo, por el valor de alejarme de lo que no era bueno para mí, y por el amor que nunca dejó de existir dentro de mí. Y entonces, en medio de la tranquilidad, me di cuenta de que la vida podía empezar de nuevo en cualquier momento. A los 69 años, sentía que aún quedaba mucho por vivir, aprender, enseñar y simplemente disfrutar de lo que realmente importa. Momentos simples, verdaderos y significativos. Cada mañana era una oportunidad para respirar hondo y estar agradecida por estar viva, libre y ser la dueña de su propio destino. Pero incluso en este nuevo capítulo de serenidad, se formaba una pregunta en mi mente. ¿Cómo afrontarían Gabriel y Laura todo lo que habían aprendido? ¿Y cuánto entendería él sobre el verdadero valor del amor, la familia y la humildad? Sabía que sus vidas continuarían, llenas de desafíos y decisiones, pero tenía la esperanza de que algún día reconocieran la riqueza silenciosa de una madre que siempre les había querido, incluso cuando parecía invisible. Cuando la luna comenzó a salir sobre las montañas de Tepoztlán, sentí un calor de logro en el pecho. Miré mi cuerpo una vez más y sonreí. Cada palabra allí representaba mi viaje. Una vida de dedicación, de luchas silenciosas y de paciencia recompensada, y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, todas las humillaciones y todas las injusticias, había llegado al punto más importante de la vida, la libertad emocional. Estaba vivo, completamente y verdaderamente mío. Y a medida que avanzaba la noche,
rodeada por el sonido del viento y el aroma de las hierbas, supo que estaba preparada para lo que viniera. Mi corazón estaba ligero, mi alma en paz. Y la certeza de que finalmente vivía para mí mismo, me sacó una sonrisa discreta, pero infinita que nadie podía quitarme. Porque, al final, la verdadera riqueza no se mide en casas o dinero, sino en la libertad de ser quien realmente eres. Y yo, Matilde, por fin me sentí completa y, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente feliz. Pero incluso con todo este silencio, no pude evitar pensar, ¿llegará Gabriel a comprender del todo lo que perdió, y lo que nunca podrá comprar con dinero? Ese reflejo flotaba en el aire, silencioso, como una promesa de aprendizaje futuro. Hoy, sentado en mi balcón en Tepoztlán, mirando la cordillera que cambia de color a medida que el sol camina, siento que todo lo que he vivido finalmente ha encontrado su lugar dentro de mí. Gabriel y Laura continúan sus vidas, cada uno afrontando sus propias decisiones. Escuché que Laura volvió al trabajo, y que su madre es más callada, quizá porque ese día vio que la luz de las apariencias no ilumina ningún corazón. Gabriel. ¡Ah! Hijo mío. Todavía me llama de vez en cuando. La voz es diferente, más grave, más humana. No habla de la casa, no habla de dinero. Pregúntale si estoy bien. Y respondo con calma, porque aprendí que el amor no necesita ser borrado para que podamos seguir adelante. Solo hay que ponerlo en el lugar correcto. Hoy en día, vivo despacio, planto mis hierbas, vendo mis telas bordadas en el mercado, y tomo café con los amigos que el destino ha traído de vuelta a mi vida. Y cuando sopla el viento, trayendo recuerdos de la feria de Milpa Alta, las pequeñas manos de Gabriel sujetando las mías, la voz de Vicente, diciéndome que era más fuerte de lo que pensaba. Siento que he cumplido mi papel. El cierre de mi historia no tiene grito ni escándalo. Hay paz, la paz de quienes saben que fue bueno, que amaron con todo lo que tenían, pero que no nacieron para ser olvidados en un rincón. La verdad es que el tiempo no lo cura todo, pero muestra lo que merece la pena llevar. Demuestra que el amor no se pide a la suplicación, no se pide respeto, y no se negocia la dignidad. Aprendí que a veces es necesario perder una parte de lo que amamos, para encontrar la parte de nosotros que nunca debería haber quedado atrás. Y si pudiera decirte una cosa, solo una, sería esta: no tengas miedo de elegirte cuando nadie más lo hace, porque la soledad duele. Sí, pero duele menos que suplicar migajas en nombre de un amor que hace mucho que dejó de existir. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora, por hacerme compañía mientras abro esta parte profunda de mi vida. Tu presencia me reconforta, como ese abrazo que llega en el momento justo. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja una es como un abrazo en el mío. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal, así siempre tendrás un pequeño sitio aquí. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar las ventanas del mundo de donde vienen estas historias. Y si puedes, activa la campana. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. Ahora, antes de que te vayas, quédate conmigo un poco más. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.